Bendiciones, qué privilegio estar con ustedes nuevamente en este día. Vamos a tomarnos unos minutos para poder reflexionar en la palabra del Señor, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Siempre creemos que es de mucha bendición. Así que en este día vamos a estar hablando un poco acerca de este mensaje que he titulado el mensaje apostólico. Cuando hablamos del mensaje apostólico, entonces vamos a ver cómo era ese mensaje que los apóstoles llevaban a la iglesia en tiempos, claro, de la iglesia primitiva. En este día quiero que usted recuerde que Dios se manifiesta su gracia o su poder a través de testigos. En el Antiguo Testamento nosotros miramos como, por ejemplo, encontramos a un Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas siendo testigos de la gracia y del poder de Dios. Encontramos a un Moisés, a un Josué, a un Samuel, un David, un Job y así sucesivamente a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces nosotros miramos que en todo el periodo bíblico encontramos testigos, Dios manifestando su gracia y su poder a través de estos testigos. Entonces cuando pasamos al Nuevo Testamento nosotros conocemos a los discípulos del Señor Jesús que al ser testigos de su vida, su muerte y resurrección, recibieron el privilegio entonces ellos de propagar el mensaje de salvación. Los discípulos estuvieron a cargo entonces de llevar ese mensaje que Jesús estableció. Y al ser comisionados ellos por Jesús en el día de la ascensión, antes de Jesús ir al cielo, pasaron a ser entonces mejor conocidos como los apóstoles de Jesús, porque claro, eran los discípulos de Jesús y luego pasan a ser entonces mejor conocidos en el mundo como los apóstoles de Jesús. Aunque Jesús tenía muchos discípulos, la Biblia de hecho nos recuerda a nosotros, por ejemplo, que Jesús en cierto momento, ¿verdad?, tenía 70 discípulos y vino y habló con ellos y los envió, ¿verdad?, a aquellas ciudades y lugares a los cuales Jesús iba a ir y los envió de dos en dos. Y Lucas capítulo 6, versículo 13 nos dice a nosotros en este día que dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, que tenía muchos discípulos, pero en cierto momento, según Lucas, Jesús escoge a 12 de estos discípulos, a los cuales dice también llamó apóstoles. Y cuando nosotros miramos esta palabra apóstoles, buscamos su significado, ¿verdad? Nos da que son enviados. Entonces, apóstoles enviados. O sea que el Señor ya tenía sus discípulos y les llamaba apóstoles, o sea, los enviados. Dios entonces preparó a estos apóstoles y los envió a ser entonces ellos, para que ellos fueran, los anunciadores del Evangelio. Y cuando nosotros miramos entonces que el Señor comisiona y los convierte en estos anunciadores del Evangelio, nos está diciendo a nosotros entonces que los resultados que hoy nosotros podemos analizar y podemos pensar y ver del trabajo que ellos hicieron como apóstoles, hoy nosotros somos testigos y podemos decir que fueron entonces resultados poderosos, maravillosos y de gran alcance. ¿Por qué? Es que el mensaje apostólico fue tan poderoso y de gran alcance. Mire, el mensaje apostólico siempre nosotros podemos ver que se trató de Jesús. El mensaje apostólico siempre se trató de Jesús. Los apóstoles entonces predicaron a Jesús. El mensaje apostólico era predicar acerca de Jesús, no de otro tema, no de otras cosas. Simple y sencillamente era predicar acerca de Jesús. El mensaje del apóstol Pedro, por ejemplo, cuando nosotros vemos ese encuentro que se dio con aquel centurión romano llamado Cornelio, en ese encuentro
si nosotros analizamos el mensaje apostólico de ese momento, en ese hogar de este hombre romano, que era bien visto por el Señor, porque era un hombre justo, ¿verdad?, que oraba, daba limosnas, y en ese momento, cuando se da este encuentro, nosotros logramos ver el mensaje que Pedro lleva a ese hogar, a este hombre, a su familia, a sus criados, a todos los que estaban reunidos en ese día. Y miramos nosotros entonces que ese mensaje en casa de Cornelio, Pedro, lógico, primero entendió que el Señor no hace excepción de personas, ¿verdad? Porque Pedro pensaba que el mensaje era solamente para los judíos, pero siendo un gentil, Pedro entiende que Dios no hace diferencia, excepción de personas, y lo vemos diciendo entonces a Pedro que está listo para hablar de Jesús, el Señor de todos, el Señor de todos. Hechos capítulo 10, versículo 38 al 43, nos da a nosotros este relato y nos sabe específicamente del mensaje que Pedro le llevó a este hombre, a su casa, su familia, sus criados y amigos. ¿Cuál fue el mensaje? Me gustaría leerles en este día Hechos capítulo 10, versículo 38 al 43, y si usted tiene la oportunidad de leerlo en su Biblia, puede hacerlo en este día junto conmigo. Pero miramos nosotros entonces, Hechos 10, 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando vemos este relato, nos damos cuenta entonces que el mensaje apostólico, sí, ese mensaje que los apóstoles entonces llevaron, era un mensaje en primer lugar acerca de Jesús el ungido. Porque cuando nosotros miramos entonces el versículo 38, nos está diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a poder olvidar ese día cuando Jesús fue ungido? Cuando Jesús fue sellado con el Espíritu Santo. Dios ese día abrió los cielos. De hecho, nosotros logramos ver, por ejemplo, en Mateo 3:16, ¿qué nos dice Mateo 3:16? Por ejemplo, dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje, ¿cómo vamos a olvidar que ese día fue tan glorioso que los cielos se abrieron, ¿verdad? El Padre selló al que era su Hijo eterno con el Espíritu Santo, con poder, y Jesús entonces, el ungido, Jesús, el Hijo de Dios, tiene hoy en día la salvación y la gloria del Padre en sus manos. Usted y yo estamos en las manos de Jesús. De Él depende nuestra salvación. Si creemos en Él, si nosotros nos aferramos a Él, abrimos nuestro corazón a Él, le servimos a Él, nosotros entonces somos redimidos y entonces Él nos entrega la salvación. ¿Por qué? Porque Él es el ungido. Y el mensaje apostólico se encarga de recordarnos a nosotros que Él es el ungido de Dios. Que el verso 38 nos dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sus ojos, los ojos de Jesús, esos ojos compasivos, que siempre estaban atentos a las necesidades de las almas.
necesitadas, esas almas que estaban sedientas, necesitaban una solución, necesitaban ser redimidas, ser rescatadas, ser liberadas. Y Jesús, el ungido, entonces, de Dios, estaba listo para poder llegar a aquellos necesitados. Y Jesús entonces, según el mensaje del apóstol Pedro, el mensaje apostólico hacia esta casa de Cornelio, con toda su casa, su familia, miramos que es un mensaje entonces de Jesús el ungido. El mensaje apostólico es un mensaje de Jesús el compasivo, el poderoso, que sus ojos compasivos estaban entonces sobre esas almas necesitadas. Por eso fue ungido el Señor Jesús. Usted puede preguntarse, bueno, si abrieron los cielos, Jesús fue ungido, el Espíritu Santo ascendió en forma de paloma, pero ¿para qué? Mire, Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice a nosotros, dice Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso fue ungido el Señor Jesús. El mensaje apostólico es un mensaje de Jesús, el ungido de Dios, de Jesús el compasivo, el poderoso, que puede llegar a nuestras vidas y puede entonces destruir las obras del diablo, tal como dice el versículo 38, que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. Y miramos nosotros entonces que el Espíritu del Señor está sobre Jesús para entonces justamente traer buenas nuevas, sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. Porque nosotros podemos ver entonces en este verso 38 del capítulo 10 de Hechos, que es el mensaje apostólico que llega a la casa de Cornelio y que está llegando a nuestras casas, a nuestra vida en este día, que el Señor es predicado. El mensaje apostólico es acerca exclusivamente de Jesús, de este Jesús que es compasivo, que anduvo haciendo el bien, ¿verdad? Haciendo bienes y sanando, y entonces a todos los oprimidos que estaban siendo realmente oprimidos por el diablo, el Señor les hacía el bien y los sanaba. Un Jesús compasivo, un Jesús poderoso. Ese es el mensaje apostólico. Jesús ungido, Jesús compasivo y poderoso, pero también un Jesús que nos muestra el versículo 39 a nosotros, siempre del capítulo 10 de Hechos, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. O sea que el mensaje apostólico es también acerca de Jesús el sufriente, Jesús el que sufre, a quien mataron colgándole en un madero. Con esto podemos ver el amor y la gracia abnegada de Dios a través de Jesús. Porque el que se encargó de hacer el bien, el que se encargó de liberar a aquellos que estaban oprimidos, el que liberó a otros de la opresión, liberó a otros del quebranto, liberó a aquellos que estaban cautivos, que liberó del pecado a muchos, y etcétera, porque Jesús hace con nosotros todo aquello que el mundo nunca podrá hacer. Este Jesús se somete a ser oprimido hasta la muerte, porque lo colgaron en un madero. Este es entonces el mensaje apostólico. Jesús
el que sufrió por nosotros. Los hombres llenos de soberbia, llenos de incredulidad, fueron los que colgaron el cuerpo atormentado del Señor Jesús. Y Jesús sufrió por nosotros. Jesús sufrió por usted. En este día se lo recuerdo. Jesús sufrió por su vida. Sufrió por su alma. Sufrió por mi vida, por mi alma, por toda la humanidad. Como dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Él sufrió por nosotros. Por eso el mensaje apostólico es un mensaje del Jesús que sufre, del Jesús compasivo, del Jesús que tiene poder para liberar, del Jesús que es ungido con el Espíritu Santo y fuego. Jesús entonces padeció, pero Jesús también fue resucitado, muerto y resucitado. El mensaje apostólico es un mensaje acerca de Jesús el resucitado, porque nosotros miramos en el versículo 40 y 41 de Hechos 10, que nos dice en este día, dice la palabra, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. A este levantó Dios al tercer día, resucitó de los muertos. El mensaje apostólico es de Jesús el resucitado, porque el amor de Dios, el amor por su Hijo y el amor por aquellos por los cuales Jesús murió, fue atormentado, fue colgado en el madero, hicieron imposible que la muerte pudiera retener a Jesús en la tumba. O sea, ese amor de Dios por su Hijo, ese amor de Dios por nosotros los que hemos creído en el mensaje de Jesús, hacen imposible que la tumba, que la muerte puedan retener a Jesús, y por eso es liberado de la muerte, por eso es que es resucitado. Entonces miramos nosotros que habiendo el Señor Jesús resucitado de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y es ahí entonces donde nosotros miramos el clímax del mensaje apostólico, lo excitante que es ver cómo se cumple la profecía y Jesús entonces nace en esa tierra, vive en esa tierra, muere en esa tierra, pero resucita, y esa resurrección lo hace ser declarado Hijo de Dios con poder. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es el mensaje de los apóstoles, ese es el mensaje de salvación, ese es el mensaje de buenas nuevas. El mensaje entonces, el mensaje apostólico es un mensaje de resurrección. Es un mensaje de sufrimiento, un mensaje de compasión, un mensaje de poder, un mensaje de ungimiento, porque Jesús tiene el poder. Según el mensaje apostólico, el mensaje de estos hombres que tomaron en serio la gran comisión, ese mensaje nos dice que Jesús tiene el poder para salvar y el poder para guardar a todos los que creen en su nombre. Amén. O sea que si usted cree en su nombre, usted puede ser salvo. Usted es guardado. Los que creen en su nombre.
Para ir concluyendo este tiempo, el mensaje apostólico es acerca de Jesús. Nada más y nada menos que de Jesús. Exclusivamente de Jesús, el Salvador del mundo. Todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados. Amén. Todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecados. Gloria a Dios por eso. Porque podemos nosotros entonces creer, como dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Recuerde lo que le dije al inicio en la introducción. Para que el Señor manifieste su gracia y su poder, ha utilizado testigos. Y por eso dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El mensaje apostólico es acerca de Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. La puerta de la misericordia ha sido abierta. El periodo de gracia aún es vigente. El mensaje del Evangelio se sigue predicando. La invitación divina está vigente para todos. El mensaje apostólico aún sigue siendo predicado y enseñado por muchos, aunque sabemos que una gran parte se ha desviado de ese mensaje que habla entonces de el Jesús ungido, de Jesús el compasivo y poderoso, Jesús el sufriente, Jesús el que es resucitado, Jesús el Salvador del mundo, porque muchos se han desviado en otros temas, ¿verdad? Más hacia la política, más hacia la prosperidad, más hacia los nombres. Y hoy en día yo sé que muchos escuchan ahora, ¿verdad? Ya no tanto el pastor tal, la pastora tal, ahora es más el apóstol, más el profeta, la profeta, y muchos quieren tener ese nombre y quieren que se le llame apóstoles o que se le llame profetas, ¿verdad? Entonces, pues cada quien, ¿verdad? Que busque ser llamado como quiera, pero al final lo importante es que nosotros no nos olvidemos del verdadero sentido, del mensaje correcto apostólico que debemos de llevar. Sea llamado usted como sea llamado, aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea líder, usted ha sido encomendado por el Señor, usted ha recibido de parte del Señor esa comisión, esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio, es ir y sigan llevando el mensaje que han escuchado, que han visto, que han aprendido, pues sigan predicando el Evangelio de salvación, la buena nueva de salvación. El mensaje apostólico entonces es eso. Recuerde en este día que para eso el Señor nos ha llamado. Quisiera orar por ustedes en este día y así poder despedir. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en este día. Gracias por esta reflexión que nos has dado. Confiamos plenamente en tus promesas. Sabemos, Señor, que tú te sigues manifestando. Oh Dios, manifiestas tu gracia, manifiestas tu poder a través de nosotros, aquellos que has escogido para llevar un mensaje, Señor, de salvación, para que ese mensaje apostólico, Señor, pueda llegar a muchos. Y nosotros confiamos plenamente, Señor, que aún sigue vigente ese mensaje, porque seguimos predicando de ti, oh Jesús de Nazaret. Porque tú eres el centro de nuestro mensaje, eres tú, Señor, el principio y el fin, eres tú el primordial, y por eso nosotros no podemos olvidar en este día que todo se trata de ti. El mensaje apostólico es acerca exclusivamente de Jesús. Gracias, Padre, anímanos, ayúdanos, danos fuerza para seguir en este año que recién iniciamos, podamos seguir, Señor, confiando en ti y seguir llevando este mensaje que es de suma importancia, porque el mensaje apostólico es acerca de Jesús, el Salvador del mundo. En este día quiero bendecirle, decirle que siga disfrutando de las bendiciones del Señor, de los favores inmerecidos de nuestro Señor Jesús, y no olvide lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 15, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Así que sigamos llevando ese mensaje apostólico, ¿verdad? Sigamos nosotros confiando en que el Señor seguirá salvando a todos aquellos que creen en Él. Recibirán perdón de pecados todos aquellos que creyeren en el Señor Jesús. Bendiciones y sigamos disfrutando de su gracia y de su poder.